Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 104. Al Salmo responderemos: recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
Le trabaron los pies con grillos. Le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy escuchamos en la primera lectura la historia de José. José era el hijo más pequeño de Jacob. Jacob lo había tenido cuando era un anciano. Y por esta razón, como él compartía mucho con su hijo, le tenía mucho amor.
al ver los demás hijos que él les tenía ese aprecio tan grande, se sintieron celosos, al punto de dejar de hablarle al niño. Esto era natural que Jacob le tuviera mucho amor al niño, porque cuando este niño nació, Jacob, que ya era anciano, no iba al trabajo. Entonces, al estar en la casa todo el tiempo, podía compartir ese tiempo con el niño y verlo crecer día tras día. Eran unos tiempos en que los niños no iban a la escuela. Entonces él estaba todo el tiempo ahí en su casa con el niño. Y por eso su amor por el niño se desarrolló mucho. Los hermanos le tenían envidia y le llamaban el soñador a José. Ellos buscaban la forma de demostrarle al niño que no lo querían, que tenían resentimiento contra él. Un día en que Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos, ellos lo alcanzaron a ver que venía de lejos y dijeron: ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Entonces se pusieron de acuerdo, pero uno de los hermanos dijo: no lo maten, mejor arrojémoslo a ese pozo. Después que estaban comiendo, vieron que pasaba una caravana de ismaelitas. Y otro de los hermanos dijo: ¿qué ganamos con matarlo? De todas maneras es nuestro hermano. Para que no nos manchemos las manos con su sangre, mejor vendámoslo a los ismaelitas. Y buscaron al niño y se lo vendieron a los ismaelitas. Le dijeron al padre que el niño había muerto, que lo habían devorado unas fieras. Y le llevaron su túnica, una túnica que le había hecho el mismo Jacob, perdón. A veces nosotros nos llenamos de sentimiento por los demás, por cosas que ellos no tienen razón. El que una persona quiera a otro no quiere decir que no lo quiera a uno, porque los sentimientos por la persona son separados. No es que uno tiene un barril lleno de amor y si saca muchas cubetas llenas o muchos cubos llenos de amor, se le entrega a una persona, luego va a tener menos amor para dárselos a otro. Los hijos se quieren todos y el sentimiento de amor que uno siente por ellos puede ser distinto, pero los padres quieren a sus hijos al punto de que en un momento en que haya peligro de la vida de uno de los hijos, el padre podría poner su vida a riesgo para salvar la vida de su hijo. Son cosas que a veces uno no piensa y uno piensa que puede ser algo distinto. Y a veces uno siente esos sentimientos incluso con Dios. Uno dice que Dios a uno no lo quiere, que Dios se olvidó de uno. Pero dentro de las dificultades se prueban los corazones. Y uno a veces está sufriendo algo y uno no sabe por qué. Y a veces esto tiene otro motivo. Como pasó con José,
que Dios lo tenía preparado para salvar a su nación y a muchos otros pueblos a través de sus acciones y de la interpretación de sus sueños. Luego vemos en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo habla a los maestros de la ley y a los fariseos. Él les dice la parábola de los viñadores, de cómo un dueño de un viñedo lo preparó su viñedo y se lo dio a unos viñadores para que trabajaran en él. Pero estas personas quisieron robarle todo. Cuando él envió a buscar su parte de los frutos, ellos no quisieron darle nada y agarraron a los empleados, trabajadores, que el dueño había enviado a buscar su parte de los frutos. A uno lo mataron, a otro lo golpearon y a otro lo apedrearon. Luego él envió otro grupo más grande y los viñadores volvieron a hacer lo mismo. Por último, el dueño de los viñedos dijo: a mi hijo no le harán nada y le entregarán lo que le corresponde. Cuando lo envió, los viñadores vieron al hijo de él y dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron y lo mataron. Entonces Jesús le pregunta a los fariseos y a los escribas que qué hará el dueño de los viñedos cuando vea lo que ellos le hicieron al hijo. Ellos contestan: lo matará y los arrojará lejos de los viñedos y dará los viñedos a otros viñadores que le rindan sus frutos. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿nos han dado cuenta que la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular? O sea, la piedra angular era una piedra que ellos consideraban la piedra principal. Los escribas y los fariseos, al darse cuenta de que esto lo decían por ellos, entonces se enojaron contra Jesús y quisieron hacerle daño, pero le tuvieron miedo al pueblo, porque sabían que el pueblo lo tenían como un profeta a Jesús. Mis queridos hermanos, no tengamos resentimiento contra nadie por las cosas que nosotros pensemos que esa persona pueden tener y que nosotros no tenemos. El que una persona tenga el amor de su padre, como en la historia de José, no significa que los demás hermanos no van a tener amor de su padre, porque ellos recibirán también amor de una u otra manera. Tratemos siempre a las personas buscando la justicia y buscando que todo esté llevado por medio de la paz y del amor. Y Dios sabrá recompensarnos. A veces, aunque estemos en momentos difíciles, no veamos la dificultad, porque a veces se nos presentan esas dificultades para que algún bien mayor se desarrolle en nuestras vidas. Busquemos más bien de Dios, pidámosle fortaleza
y que nos dé temple para soportar las dificultades que se nos presentan en la vida. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.